¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Estamos aquí, segunda semana del programa. Usted sabe, estamos acompañando todo lo que sucede durante la semana en esta fantástica novela que pone en el aire la televisión pública de lunes a jueves y que, bueno, nos hace recordar una época a quienes la vivimos y a quienes no, por supuesto preguntarán, se interesarán y a lo mejor clarificamos un poco también esto de dónde venimos, cómo somos. A lo mejor hay chicos que reconocen por qué sus padres o sus abuelos son de una determinada manera, viendo cómo actúan los personajes de esta familia Martínez. Vamos entonces a contarles ahora que tenemos muchas redes sociales para que se comuniquen. Hashtag Cuéntame. También tenemos la página web que es cuéntame.tvpublica.com.ar. Instagram, Cuéntame TPA, todo junto. Facebook, Cuéntame cómo pasó. Y Twitter, Cuéntame TPA, también todo junto. No se comunica si no quiere, le di todas las posibilidades. Así que bueno, decirles también muchísimas gracias por todos los comentarios que hemos recibido con este primer programa que pusimos el viernes pasado. Y también hoy me acompaña un calificadísimo grupo de invitados que voy a comenzar a presentar. Comenzamos con ella entonces. Vamos a la presentación de Inde Pomeraniec. ¿Cómo te va, Inde? Bienvenida, bien. Muchas Aquí gracias. estamos, felices de tenerte. Como también a Osvaldo Bazán, otro periodista como Inde. ¿Cómo te va, Osvaldo? Bien, gracias por la invitación. Bien, ahí ya te vi hablando mucho desde que llegaste. Sí, contento con los compañeros que Con me ha los tocado. compañeros también. Bueno, digo que siempre es bueno tener un psicólogo a mano y para eso está Gervasio aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Gervasio Díaz Castelli? ¿Cómo estás? Bien, contento de venir a comentar esta novela que me resulta particularmente muy interesante. Particularmente, Sí, buenísimo. sí. Bueno, y él, que le hicimos un recibimiento triunfal cuando entró acá al estudio, el Ruso Berea, que está acá. ¿Cómo le va, Ruso? Bien, muy bien, ¿Bien? contento, gracias por la invitación. Aparte está buenísimo, lo dijo él y lo repito, está bueno estar acompañado así. Claro que sí. Bueno, nos vamos a meter ya en el primer tema y vamos a pedir las imágenes de lo que pasó en la semana y ya estamos de vuelta. Mamá calmaba los ánimos y hacía malabares para mantenernos unidos. Daba su opinión sobre casi todo, pero en las grandes decisiones hacía lo que decía papá. ¿Qué te pasó? Mecha, me estás asustando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasó? Que Inés, ¿qué? ¿Pero está bien? ¿Está bien? Me traes un vaso de agua. O sea, la chica se queda unos días más en Uruguay, ¿es eso? Sí. Pero no es el fin del mundo, por favor, Mercedes. Malena. Mucha gusta. No me la imaginaba tan linda, ¿sabes? ¿Vos cómo le decís? Mechi, merchumer. Parece del tipo prolija, ¿no? De esas que cogen y van corriendo. ¿Podés terminar? Cerrás con llave. ¿Y la luz? La luz. No. ¿Por qué? Con el pelo está loco. Vas a romper el santo. No, fue increíble. Nunca estuve con una mujer como vos. No. No, Ni tu esposa como es. distinta. Pacata. Nos conocimos en la secundaria, nos pusimos de novios jóvenes, tuvimos hijos jóvenes, bueno, ya sabes cómo son las No sé cómo es. Yo no me quiero casar, no quiero hijos, nada de eso. Mira si me muero por haberme acostado con Luciano. No te vas a morir, no exageres. Te envidio, te juro. Te envidio. Aproveché que no tuviste sexo y no lo hagas nunca. En serio te digo, es un desastre. No lo hagas. ¡Ey, Díaz! Que pienso que no voy a llegar. No sé cómo haces vos. Separada. Soltera. Padre de Luisito se fue hace mucho. Cuando yo decidí seguir con el embarazo. No es tan grave estar sola. ¿Por qué no se quedan a cenar? Me encantaría, pero hoy tengo una tenés cena. la cena, sí. Escúchame, mándamelo a Luisito, por favor, cuando lo veas. Decile que lo espero. Y la semana que viene arreglamos y se vienen a cenar acá, los dos. Gracias por la invitación. Es una cena nada más. No, gracias, Mercedes. Yo sé lo que dice la gente de mí en el barrio. Así que gracias. ¿Qué te importa lo que dicen de vos? Sí, no debería importarme, pero me importa. Ahora sí vamos a tener que armar una estrategia. Todos van a querer agarrar la manija. Hay que pensar bien qué vamos a hacer para no quedar desplazados. No sé si quiero tener la vida de papá y vos. No sé, digo, trabajar,
para mantenernos a nosotros. Ah, bueno, me estás diciendo que mi vida es una porquería. No, no quiero decir eso, pero... No sé, digo que me gustaría hacer otra cosa antes de casarme y antes de tener hijos. ¿Y otra cosa como qué? No sé, como estudiar. ¿Estudiar? Sí, estudiar. ¿Qué? Mamá, Tony va a la facultad y a mí nunca nadie me preguntó. ¿Por qué vos querías trabajar? Porque no había plata. Por eso. Y todo el tiempo ustedes decían que Tony iba a ser el primero en ir a la facultad y que yo... Bueno, vos ya estabas de novia, Inés. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuántos temas? Bueno, me voy a acercar por aquí, Gervasio. Mujeres muy contrapuestas, ¿no? Sí. O no tan contrapuestas. ¿Qué pasa ahí? No, lo primero, un poco contextualizarlo. En este momento de Argentina, la mujer quiere empezar a aparecer, ¿viste? Quiere empezar a emerger y se encuentra con esta cuestión que tiene que ver con la ideología, que en definitiva el machismo es una ideología, ¿no es cierto? Sostenida, por supuesto, desde las instituciones, ¿no? Pero en este intento de emerger, yo pensaba, no, primero, ¿cómo encapsula Mercedes las emociones? Qué mujer encapsulada, ¿no? Totalmente. Qué mujer encapsulada, sí. ¿no? Está en un estado Está así contenida todo el tiempo, ¿no? Absolutamente, Sí. absolutamente. Y un poco también mujeres contrapuestas por una problemática de masculina que es media universal, ¿no? Que es esta tendencia que a veces aparece en el varón de que de repente su esposa se le materniza demasiado y cae como objeto erótico. Y pasa a buscar la realización de la mujer, de la sexualidad afuera de su casa, ¿no es cierto? Y en eso, o sea, mujeres contrapuestas también por una ideología, claro. En definitiva, ¿no es cierto? No tanto por una cuestión de que de personalidad de la mujer. En este momento había mujeres que estaban intentando como resurgir en esta especie de democracia relativa, ¿no? Con triple A de fondo, etcétera. Había mujeres que empezaban a animarse a expresarse, como esta mujer que muestra de repente de que, bueno, soy madre soltera, que en esa época era un acto casi heroico. Sí. Casi heroico, realmente. Porque aparte ¿no es era cierto? muy importante la mirada de los demás. O sea, se actuaba y se vivía mucho en función, ¿no? De la mirada de los demás. Ahí estaba muy presente. Bueno, y la chica que quiere estudiar, ¿no? Sí, no, pero yo me quedé colgada con lo que decía Gervasio, porque por un lado, digamos, los hombres salían a buscar, pero las mujeres también salían a buscar. Sí. O sea, eso no es nuevo. No. Posiblemente es más nuevo que se hable de eso, pero eso también existía y yo me acuerdo concretamente, en el mismo barrio estaba también la mirada de los otros, pero estaba la mujer que era la mujer de su marido y no se movía, y estaba la mujer que era de su marido, pero también podía ser de algún otro más. También digamos. podía mirar. ¿Viste cuando antes podía decían? mirar y algo más también. Claro. O sea, ¿Viste que había frases? ¿Quiere bailar? No soy casada. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Pero lo que digo es que me parece que nos animamos a hablar más de cosas que igual ocurrían, y algo que no ocurría entonces y que sí fue ocurriendo a lo largo del tiempo fue la idea de la solidaridad de género. Exacto. ¿No? Sí. Que eso hoy lo tenemos como algo completamente natural, Es cierto. y que se fue incorporando culturalmente, que no existía. Que a veces es esa solidaridad de género, digamos, enfrentándose con el otro género. Claro, eso claro. también. Pero, digamos, hoy lo tenemos completamente incorporado. Por entonces, no, era yo o la otra. Lo que pasa es que acá está interesante cómo también la mujer en esta época estaba realmente abducida por la ideología machista. Por eso no existía la solidaridad. Por la de casa, género. ¿no? Sí, Por por la supuesto, casa. ¿no? por Relegada a supuesto. esa. Y también el caso de las chicas, ¿no? La Sí. que acompaña a Montevideo, a la amiga, a hacerse el aborto y todo lo que le dice la otra también, ¿no? Sí, sí, es una escena muy, Es muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Como de alguna manera las consecuencias de soltarte en el territorio de la sexualidad es esta. Sí. ¿No es cierto? Como que de alguna manera uno lo puede pensar como una suerte de autocastigo, ¿no? Claro. Así por lo menos lo plantea, Bueno, pero así ¿no? se vivía. Sí, claro. Digamos, así se vivía. Era como, digamos, sucumbir al placer. Claro. Sucumbir al placer traía hay una esas frase consecuencias. ahí que le dicen, ¿no? Cuando los hombres las prefieren para casarse un poco aburridas, pero si no para divertirse ya de otra manera, ¿no? Bueno, pero eso Más existía, fuerte. esa idea de ella es para novia, Sí. ella es para amante, ¿no? Claro. Ella es para madre de mis hijos, Sí. esta otra no. Esa Bueno, idea y existía. también la otra figura, ¿no? Hay en la semana pasada, por ejemplo, los chicos, porque Sí. los chicos también recibían este mensaje y Absolutamente. ese es el condicionamiento cultural también que van reflejando. Los chicos hablan de la que es soltera y que tuvo un hijo y dicen, parece que, porque hablaban del teatro de revistas que salen en Corpiño y qué sé yo, las mujeres y todo, Sí, sí, sí. y decían, y ella me parece que trabajaba allí, ¿no? Había toda una cantidad de prejuicios en el barrio.
Sí, absolutamente, ¿no? Y de alguna manera lo interesante es cómo muestra cómo eso va atravesando todas las generaciones, pero es muy difícil salir de lo instituido, ¿viste? Claro. De la fuerza de lo que es esta ideología, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Hay que pensar el machismo como una ideología. Sí. Es una ideología que se instituye con una fuerza muy Después vamos a hablar del aplastante, machismo, ¿no?, en el programa, pero digo, también es interesante saber que una mujer ni un hombre tampoco somos de una sola manera. Claro. O sea, por no supuesto somos que sí. o santas o lo otro. Pero ¿no? lo que vos Pero señalabas... bueno, somos de muchas maneras. Cada ser humano es múltiple. Esto que señalabas de lo que caía para los chicos y lo que... También tenía que ver el modo en que los padres te hablaban del sexo en casa. Sí. A mí me habían dicho que los chicos, digamos, venían por el amor de sus padres. Esa era la frase, que era una frase que estaba bastante bien. Dentro de todo bastante bien porque no venías de un repollo. Pero yo miraba las telenovelas y veía a las madres solteras. Claro. Y les decía... Me acuerdo una vez fui y le dije a mi mamá, mamá, a mí me dijeron que vienen de otra manera. Bueno, algunos puede ser, vos viniste por el amor de tus padres. Claro. O sea, no había manera de correrla de ese discurso. No, y aparte me parece que el ojo absoluto, digamos, prohibitivo, estaba puesto más en la mujer. Sí. O sea, acá lo que se prohibía son los disfrutes femeninos, no solamente la cuestión del rol de la mujer. O sea, todo lo que tiene que ver con los placeres, con bailar, con gozar de la vida, había realmente un discurso Era una imperante. loca. Exactamente, había una especie de ojo y poder sustraerte, realmente aparte, poder sustraerte esa mirada, ese ojo absoluto castrador, era muy difícil en esa época. No era muy fácil, tenías que luchar contra tu entorno primario, tenías que luchar contra las instituciones por donde el costo era altísimo. Por donde circulabas, en el mundo del trabajo, en el mundo de la universidad. Es muy tierno cuando le dice la hija a Meche, che, pero a mí no me preguntaron, o sea, si yo quiero estudiar, por ejemplo, pero si mi hermano, sí, ¿no? O sea, realmente estaba absolutamente naturalizado que el camino de la mujer no era un camino por ejemplo, de desarrollo y de potencia intelectual. Sí, como también cuando le pregunta por las relaciones prematrimoniales, ¿no? Que la madre, aunque las hubiera tenido, porque si está, yo sospecho, está con el padre desde los 14 años, algo puede haber pasado. Pero no se hablaba Pero de eso. no se lo dice a la hija ni tampoco, ¿no? No tengo por qué dudar de la novela yo, pero digo, pero bueno, viste que era como esos temas no se hablaban directamente. Como no había habido sexualidad antes del matrimonio. No había manera de que eso hubiera sucedido. Nada. Por lo menos en el discurso eso nunca estaba. Bueno, los veo los dos ahí muy atentos escuchando, ¿eh? Bueno, es para menos. Es como muy interesante. Yo pensaba en esto que era con mamá, con mi mujer y con mi hermana no. Sí. Ah, claro. O sea, ese tipo de mujeres eran completamente diferentes. Diferentes, había. El doctor contextualizaba y dentro de ese contexto era mi mamá, mi mujer y mi hermana no. No. O mi novia. Sí. Y ahí se partía desde un lugar absolutamente erróneo. Ahora, es perfecto contextualizarlo porque también había toda una cosa, colegio, iglesia, instituciones que caían encima. Y había otra institución mucho más fuerte a la cual recurrimos siempre cuando queremos hacernos los muy enterados de todo, que es el barrio. ¿No? El barrio como institución era esta cosa en el que dirán... Que puede ser el más rígido de todos. Absolutamente. La peor institución en rigidez es esta cosa del barrio, enfrentarte a lo de la chusma, ¿no? Claro, la mirada aparte, sí, Osvaldo. También creo que hay un quiebre interesante, es un momento de quiebre, digamos, efectivamente están pasando cosas nuevas y todavía no dejaron de pasar las cosas anteriores. Y en esto me parece que la novela cuenta un momento donde Argentina estaba claramente en el mundo. Esto pasaba en otros lados, pero uno puede tener la idea de que hubo un progreso y que cada vez fuimos más libres. Y ahí sí hubo un momento en donde Argentina salió del mundo, que fue con la dictadura. Claro. Esa liberalización de las costumbres que empezó a haber y que no casualmente esto es 74, en 76 se corta. Hasta se corta, en lo que vemos hasta ahora en la novela es gente vestida con colores. Recuerdan que en la época de la dictadura no vestíamos con colores. La gente no se vestía con colores. Digo, en el 83, en los 80 recién pudimos recuperar los colores. Entonces, en este momento de Argentina, lo que se está viendo es una Argentina contemporánea al mundo. Lo que supongo que se va a ver dentro de poco es que Argentina sale del mundo, claramente. Una de las campañas de esa época era el silencio de salud. ¿Te acordás? Claro. Que hicieron esa especie de ridiculez en el obelisco, que era como un arbolito de Navidad. Ese sexo de cabrea a oscuras con su mujer tiene mucho que ver con el silencio de salud. Y además, esto que decías que decía Inde, sí, las cosas se hacían, los hombres buscaban, las mujeres buscaban.
Pero eso no era lo grave era que se supiera. Era, el pecado no estaba mal visto el escándalo. El escándalo. Bueno, hablábamos con Gervasio recién del machismo. Vamos a ver entonces... Perdóname, la bajada en relación al machismo, la más tremenda era la idea de que el tipo podía consumir en función de eso y la mujer no. No, claro. O sea, y ese juego era el más perverso de todos, porque estaba condicionado hasta entre tus amigos. La llegada a la esquina y contar era de vivo, cuando era la cosa más imbécil a la cual podía rebar un hombre. Sí, y la cornuda era natural. Ahora el cornudo no remontaba nunca más. Vamos a ver de qué manera entonces en la novela también está tratado el machismo, inclusive en la relación padre-hijo, la diferencia que hay, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Chau, pa. ¿A la noche vemos la pelea? No voy a poder porque me voy a lo de un amigo de la facultad a su quinta a pasar el finde. Hay chicas. En el campo, sí. Marta, Mirta. Marta. Va. Si hacen algo, se cuida. Sabe de lo que te estoy hablando. Tony. Ser padre joven no es fácil. No es fácil. Te complica todo lo que quieres hacer después de tu vida, te lo complica todo. Por experiencia te lo estoy diciendo. En tu época, ¿cómo era el tema de las relaciones? ¿De las relaciones? Las relaciones, sí. ¿Las relaciones prematrimoniales me estás hablando? Sí. No había. O sea que papá y vos... No, por supuesto que no. ¿Vos querés tener relaciones prematrimoniales con Jesús? No, todavía no. A ver, si vos... quedás embarazada estando de novia y ahí sí que no podés estudiar. Olvídate de estudiar. Así que no... Esta idea seguro que fue tuya. No creo que sea de Jesús. Yo nunca tuve necesidad de engañar a mi mujer. Le fui fiel hasta el día que se murió. Ah, pero vos sos rarísimo. Vos sos la excepción a la regla. Claro. ¿No viste lo que dicen del hombre? No. ¿Qué hace un hombre después de acostarse con una mujer? El 10% se fuma un pucho. Otro 10% se queda dormido. Otro 10% se pega una ducha. ¿Y el 70% que falta qué hace? Se vuelve a la casa. Ya bueno. ¿Inés? Inés se escapó a Uruguay con un hombre. ¿Cómo se escapó? No quiero que repitas eso. ¿Está claro? Ni en la escuela, ni con los amigos, ni con nadie. De eso no se habla. Ahí estamos. Bueno, cuántas situaciones como para... Lo que decías, Russo, ¿no? Lo del chiste, viste, en el bar. Ir y contar también, ¿no? Sí, es muy fuerte porque ahí había un apoyo muy grande. Si esas edades, yo tenía 17. Con un poco menos, ¿a dónde vas? A tu viejo. Claro. Y si tu viejo no tenía más o menos encaminado y encauzado el asunto y la calle... el empedrado estaba roto, terminabas mal, porque la palabra del viejo era sagrada. Claro. Aparte el viejo dice... La palabra del viejo era sagrada. Vos sabés de qué te estoy hablando. Cuando yo te conté, vos tenés que saber ahí cuando te lo dejaban en el aire tenías lío. Sí. O sea, ahí el secreto de Mortaja. ¿Algunas veces les hablaron del secreto de Mortaja? ¿Qué es eso? A ver. Y son las que te llevas a la tumba y nunca nadie lo sabrá. Claro. Y si vos lo contás... No. Estás haciendo algo que no tenés que hacer, porque no es solo de vos. Hay otra persona en un secreto de Mortaja. Bueno, ese tipo de cosas pasaban. Y después está el desparpajo del nene. Aún en esa etapa, el pibe largando sin ningún temor, esto que acaba de pasar en la familia. Claro, que la hermana se fue a Uruguay con alguien. La amenaza, que era algo muy usual también. Sí. Hoy viste que ante la alternativa de la amenaza es peor. Sí. ¿Me estás amenazando? No, y es claro. ahora bancátela. Claro. Entonces también hay otro juego entre lo que es libre y no es libre y a donde el esquema familiar, porque también había estructuras muy pesadas en la familia. Había 30, 40 años de gente que ya no se bancaba más y seguía 30, 40 años porque yo me casé para toda la vida con este tipo y además con porque esta mujer. Faltaban 12 años para el divorcio.
Y con los Faltaban abuelos. 12 años para que hubiera divorcio todavía Además, en Argentina. claro. También. Claro, con los abuelos en la casa. Ahora los abuelos no están en la casa, pero muchas veces los abuelos son los que crían a los pibes porque los padres no están. No están. Por cuestiones laborales, o si hacemos bueno también. Además, hablan de relaciones prematrimoniales. Eso, que es algo de lo que ya no de se eso, habla. ¿no? No es un concepto que hoy se use. Relación patrimonial. Prematrimonial. Patrimonial sí se usa. Prematrimonial. Claro. Nadie habla de Siempre. eso. Sí. Nadie habla de relación prematrimonial. No, claro. Porque nadie está pensando si va a tener relación con alguien con quien después se va a casar o no. Eso es muy eventual. ¿Dónde se elegía el telo? ¿Lo más lejos de tu casa? Claro. No sea cosa que te vean. Sí, por supuesto. Claro que sí, claro. Bueno, Gervasio. también siempre fue trampa, ¿no? Sí, claro, Sí, claro. sinónimo de trampa el telo. Totalmente. También. Ahora más que nunca, diría. Porque Sí. ahora ya no es solo el único lugar donde los chicos pueden ir a... Yo creo que más de No, trampa ya es de- no, claro. Ahora es más de trampa, es de tonto. Claro, ya, ¿no? No te gritan atrás jacuzzi, hasta en la propaganda te exponen. Sí, claro. Hay una cosa también interesante que es Sí. notable la incapacidad que tiene Antonio para ejercer la paternidad, ¿no? Vos fíjate La cuando- incapacidad de hablar que tiene Antonio. Viste que no Sí. puede hablar Sí, de, sí, lo está- que está. es, de lo que es. Está absolutamente... Bueno, hay una cuestión ahí con la ludopatía también interesante. Es una persona que está gobernada, subsumida en un conflicto. Ese tema Sí. te consume una cantidad de energía monumental, ¿no es cierto? Sí, Más pero allá- también está con Malena, ¿eh? También está con Malena, está la cuestión de Malena, está la cuestión de este otro síntoma. Pero es interesante, hay un acto de violencia importante ahí también, ¿no? Porque le dice, de alguna manera, digamos, vos, ¿qué le dice, traducimos, qué le dice el hijo? Bueno, vos, la aparición tuya en mi vida no fue una cosa que me potenció. No, eso es no fue una cosa espantoso. que a mí me... Claro. que no viniste con un pan bajo el brazo. La emergencia de tu existencia en mi vida fue un conflicto. Se hace difícil, no lo hagas. O sea, no, de alguna manera lo niega en acto. No Sí. hagas lo que yo hice. La mujer Y se lo Pero la repite. madre La mujer- también. la madre se lo repite a la A la hija chica, diciéndole, te cagas la vida acá. No vas a poder estudiar. Vos que No vas a querés poder estudiar. Era todo. muy común en esta época este tipo de declaraciones con Sí, los sí. hijos. Totalmente. Era muy común. De alguna manera, mira, esto, bueno, viste, los hijos no son una cosa tan buena. Pero ¿cómo? ¿Vos no gozás de mi papá? ¿Vos no disfrutás de mi papá? No me querés. ¿No me querés? No, lo básico, Mamá, no no me me querés. contenta. O no me quisiste. Claro. Bueno, Claro. viste que hay gente que dice, este vino de casualidad, Sí, sí, sí. adelante del chico, digo, ¿no? Con una inconsciencia. Bueno, Había un viejo chiste que era el de los indios. ¿Cómo se llamaba uno? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Por qué te llaman noche nublada? Porque en una noche nublada hicimos el amor con tu madre. Claro. Y terminaba con lo de forro pinchado. claro. Para Casi un lo aprendizaje, mismo. ¿no? Era patético, pero ante la alternativa del Sí, mismo sí, sí. chiste con el que terminaba esto, Sí, estaba claro. bueno ponerlo. Yo creo que la sociedad, hay algo interesante también, ¿viste? Me parece que hemos aprendido mucho de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Totalmente. Creo que ya entendemos que la verdad es una cosa que no hay que embanderarla tanto, ¿no No. es cierto? No. Y no hay que decirlo todo, ¿viste? Hay que tener filtros y que en definitiva me parece que entendimos que hay cosas que producen daño, Ujú. ¿no es cierto? Y que tenemos que guardarnos algunas cosas. Tiene que haber secretos. Pero hay otras que hay que hablar. Claro, porque Claro, O sea, a su esto vez, es- hay que cambiar un poco, ¿no? La Exacto. temática. Porque esto también es fruto del ocultamiento, digo, de Claro. no haber podido contar las cosas en su momento, de no haber Sí. podido planearle esa familia que querían o no querían, bueno, tuvieron relaciones sexuales, entonces se tienen que casar. Digo, justamente porque había tanta cosa oculta, digamos, les explotó por el lado de tuvieron pibes y no supieron qué hacer con su Sí, vida. y otra cosa que yo pensaba desde el momento que vimos la escena y desde el momento que la vi, y pensaba en el tema de la despenalización del aborto, que es un tema que todavía hoy se Sigue, continúa, claro. digamos, ese debate, cuando socialmente pareciera que estamos más avanzados en ese sentido y es en términos de decisiones políticas Sí, que no claro se terminan que de sí. tomar. Y esos padres, tal vez, si esa mujer si hubiera podido hacerse un aborto como se hace la amiga de la hija, no hubieran armado la familia, no hubiera venido todo lo Claro, que vino, claro. digamos, Y ¿no? pasaron más de 40 años. Ujú. Es increíble que todavía sigamos hablando de lo mismo después de 40 años. Sí, porque estamos hablando del año 74, Ujú. ¿no? Claro. Sí, Entonces, claro. digo, es un problema que no hemos sabido enfrentar, evidentemente, el tema del aborto. Pero No. hay algunas cosas que si las relacionamos, y en esto sea duro como tenga que ser, doctor, pero nos siguen corriendo con el dólar. Mm. Nos siguen corriendo políticamente con cosas en las cuales estructuralmente no las tenemos ni las vamos a tener por 20 años. Ujú. O sea, nos siguen hablando de algunas cosas, nos juegan juegos ideológicos que subyugan y que comprometen y que llevan en serio a que uno tome el calor que hay que tomar ante instancias como esta, porque está en juego la vida. 10 años nuestros es una
barbaridad en la vida de cualquiera de nosotros. 10 años en la historia de la vida de un país no es lo mismo, pero esos 10 años forjan cosas. En ese juego no tenemos las necesidades básicas resueltas. Entonces parece mentira, pero hablamos a 40 años de esto y a 40 años lo trasladamos hoy y es realmente espeluznante. Sí, y aparte no hay un avance. También nosotros lo que pienso, porque hacemos así con el celular estamos mejor. No, Russo, en algunas cosas no. Uno sabe después lo que vino, ¿no? Claro. Ahí nomás, uno sabe después. Yo digo, están viviendo. Y bueno, me tengo que ir a la primera pausa del programa. Ya volvemos y seguimos, ¿eh? Me encanta todo lo que estamos hablando. Ya estamos de regreso. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. A los 10 años no veía el momento de ser como mis hermanos. Creía que llegar a grande era pasarla bien, no tener que ir al cole y que nadie te dijera qué hacer ni cómo hacerlo. En aquellos días de 1974 tenía un tocadiscos nuevo y toda la música del mundo. Iba a ser millonario y viajar muchísimo. Eso sí, solo tenía que ganar el concurso de Odol Pregunta. 3, 2, 1, se balas. ¿Sartén? Está buena la canción de Sui Generis. Marta, mírame. Y tu voz de pálida se va. Amigo Zapatos rotos de... Los náufragos. Estoy cansada de llorar, esperando que me quieras, aunque yo de amor me muera, sé que tú no cambiarás. La pinta es lo de menos, No, José, por favor, José. Vos sos un gordo bueno. Pues hay gente tan... Alegre, divertido, sos José, un por favor. gordito, simpático, José, dije cha, gente. cha. Miren cómo nos habla de libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Si me tuviera que dar varios nombres para hacer una historia del rock. Almendra, Manal, Los Gatos. El primer grupo que para mí tiene cierta trascendencia es Almendra. Almendra. Ramses 7. Tanguito. Mata. Está bien, a mí me gustaba lo que hacía, es decir, aunque mucha gente lo niegue. Me parece muy importante todo lo que hizo. Hubo alguien que hizo rock que se llamó Sandro. Sí, pero no sé, fue mucho antes, ¿viste? Si era el rock and roll cuadrado, no el rock del que se habla ahora, ¿viste? Y acá estoy con el Wincofone, qué maravilla, cuando uno podía poner varios discos y escuchaba, ¿no? Y había que esperar. Entre disco y disco había que tener un momento como cuando íbamos a los asaltos. Bueno, te vi, Russo, haciendo tantas caras con todo el tema de la música que era increíble. Porque esa es la parte en donde, Hasta que se ponga el sol, están las entrevistas en la película. Y cuando él habla de ese es un rock and roll cuadrado, recuerdo una declaración de Rinaldo Raffanelli, que después fue, entre muchos otros bajistas de Sui Generis también, y dijo, nosotros tocamos cuando hacían Polifemo rock and roll baldosa. Entonces, que tenía que ver con esto de lo cuadrado, ¿no? Sandro era el Elvis nuestro, y Sandro era esa excitación. Es esto. Ay, qué ¿verdad? lindo, como me gusta escucharlo. El mismo Sandro se calificaba que por momentos parecía un hombre vestido de cuero con un portafolio de cuero y que se abría el portafolio y se guardaba dentro del portafolio de cuero porque él mismo era cuero. Después Sandro es otra, y cuando el chico dice no, pero eso es otra cosa, esta música es otra cosa, se hablaba del progreso y lo supuestamente ligado a la música progresiva. Claro. Sí, igual al rock que había progresado. Exactamente. Igual lo que quizás ese chico no sabía, o los prejuicios de la época no lo dejaban ver, es que Sandro había sido dueño de la cueva, el lugar donde los rockeros de verdad, digamos los que eran considerados rockeros de verdad, se juntaban.
Sandro, Javier Martínez. Exacto, y estaban todas las noches ahí. Claro. El Manal sale por eso. El Manal es cómo viene la mano, y cómo viene la mano, y cómo andan los monos, y cómo anda, por eso Monada y después lo de Manal. Lo que pasa es que eran tiempos también de cierta pureza para los géneros. Exacto. Eso querés decir, ¿no? Exactamente. Todavía, digamos, lo que vino después, la mixtura que vino después, y que en Argentina tardó mucho más que en otros lados, en ese momento todavía no ocurría. Calculemos esto. Keith Richards, aunque estamos hablando de nuestro rock, pero la influencia británica es muy grande. Claro. Keith Richards decía, antes nos manejaba la mafia. Ahora la mafia somos nosotros. Y vos después escuchás mucho tiempo después una declaración post-mortem de Frank Zappa, que aparece y que estaba guardada, y dice, nosotros pudimos hacer los discos que hicimos y grabamos porque nos manejaban tipos que no entendían nada de música. Claro. Que era la mafia de Estados Unidos que estaba en el negocio del disco porque era un gran negocio vender discos. Exacto. Esos tipos no sabían nada. Entonces yo podía tener temas de 12 minutos que decían, ¿se vende? Sí. Hágalo. Claro. Después contrataron a los que supuestamente sabían de música y ahí yo ya no pude hacer lo que quise porque estaba... había que hacer de un cierto tiempo. En cierta parte en Argentina el fenómeno fue distinto, pero acá el que lo llevó adelante fue Jorge Álvarez, que sí entendía de música, y cuando hace con Pedro Pujó el sello Mandioca, agarra a los mejores, a esos que todavía no estaban agarrados por la industria, digamos, ¿no? Tanguito, el primer Miguel Abuelo, y entonces con todos ellos hace ese sello. También sabía de negocios, porque pagó poco. Y de cultura, porque hizo la editorial. Porque tenía la editorial, era un tipo, digamos, con una mirada sobre el arte muy global. Muy, y aparte me encanta hablar de la otra música. Vos sos un gordo bueno, alegre y divertido. La pinta es lo de menos. ¿Qué hubiera pasado con este tema hoy? Es una foto increíble, porque ahí está Papo como parte de los gatos. Ahí está, O sea, como parte de los gatos, que es el último, el rock de la mujer perdida, y eso es Almendra. Y bueno, ese sería un tema, lo hablamos antes de empezar. La del gordo hoy sería masacrada como canción. Claro, ¿qué te parece, Gervasio? ¿Sería así? Sí, ahora me parece que estamos pasados de rosca con eso, inclusive, ¿no es cierto? En donde están los puristas del lenguaje, en donde te equivocás un artículo y te dicen, no, eso es violencia de... O sea, me parece que se va a ir acomodando la cosa. Pero ¿por qué hay un exceso ahora, en todo caso, del principismo, de cómo hablar? Porque venimos de esto. Exacto. Entonces, la sociedad funciona un poco, ¿viste? De manera pendular. Y después nos vamos a dar cuenta que uno puede decir una palabra en una canción como esta y no es exactamente algo ofensivo. Pero ahora, en este momento, estamos en una cosa de todavía reaccionando hacia un momento donde no se tenía en cuenta que había ciertas cosas que son ofensivas. Claro. Que hay personas que pueden generarle dolor, ¿no? Parece que perdimos espontaneidad, perdimos humor y ganamos kilos, digamos. No pasó otra cosa. Sí. No, pero también ganamos respeto por algunas cosas que no la teníamos. ¿No? Sí, el rock nuestro es el más respetado en Latinoamérica, pero lejos, sin ninguna duda. Y no tiene que ver con Soda Stereo, Los Enanitos Verdes. Sí, aparte son canciones como esta que está sonando que son emblemáticas, escúchame. Y esta es la canción por la cual uno rompía en su casa el esquema con sus viejos. Exacto. O sea, a ver, si doy un ejemplo. Compré una remera de mangas anchas, polera, con Led Zeppelin en el pecho, y mi hijo me dijo, no salís de la casa. No, claro, así no salís. No casualmente es el extraño de pelo largo. No, hay una cosa de no salís de extraño. Es el otro. Es el otro. También hay una cosa, hay un componente épico que hay que rescatar de toda la gente que hacía rock en esta época. La verdad es que acá andar luqueado como andaban estos muchachos, cantando las cosas que cantaban, te jugabas un poquito a la vida. Sí. Porque había, digamos, desde el poder había un prejuicio sobre esa estética, sobre las cosas que cantaban. Claro. Implicaba un cierto riesgo. No solo porque te llevaban a la comisaría y te cortaban el pelo. Pero ese era el poder. Muy poco antes. Eso era tremendo, porque, a ver, entraban en la época del militarismo a las discotecas y eran hombres de un lado, mujeres del otro, y a presentar los documentos, y si no, se iban y te llevaban. Después te tenían que ir a buscar tus viejos. Era terrible, terrible. Pero ojo, mucho más terrible era, otra vez vuelvo al otro condicionamiento, en el barrio. El rarito, en que anda tu hijo, tu vieja viviendo la condena porque tenés pelo largo, jardinero, o tenías los pantalones rotos, o usabas mangas anchas o zapato con plataforma. No casualmente unos años antes ya habían salido un grupo de hippies a Plaza Francia a decir, en la convocatoria decían, vamos a ir vestidos como si viviéramos en un país libre. Digo, la única manera de conseguir un país libre es hacer como que vivís en un país libre. Después ves qué pasa. Pero digo, así de valientes. Bueno, en eso Miguel Cantilo, con la Marcha de la Bronca, representaron una cosa descomunal. Y después vino todo otro que también...
yo siempre digo que la influencia era muy fuerte, porque hoy aquel más purista y nacional dice lo sajón penetró de una manera que hizo perder lo otro. Yo no sé si están así. O sea, yo no sé si se perdió el lunfardo porque apareció Black Sabbath. Lo que está claro es que hay algunas cosas del lunfardo que hoy no las podés representar, pero esa mina mata sigue estando. ¿Qué pasó para cerrar esta parte musical con los Cons Combo, por favor? Que hablábamos de eso, que tenemos que poner un poquito. Fue una banda sueca que vino a la Argentina a tocar entre las muy pocas bandas que venían del extranjero. Y hicieron carnavales. Es más, yo lo fui en el Club Columbia en Lanús, atrás del cementerio de Lanús, en la calle Roma. Inolvidable, carnavales donde te llevaban tus viejos. Yo era un nene. Y tenía un líder que se llamaba Owen Monk. Sí. Que forma parte, Owen Monk, que es el rubio de barba. Ahí está. Ahí están los Conscom, los fabulosos suecos, fíjate. Y se quedó a vivir acá. Y aparece en El extraño del pelo largo. Y hay una escena que por ahí pinta un poco entre lo naif y lo real, porque entran militares. Ya había una pelea entre los caqueros, los chetos y los rockeros, y entonces es como que se querían agarrar. Caquero era el que estudiaba por ahí arquitectura y tenía que después fue cheto. Los mocasines, Cheto, el cuenta ganado, los mocasines de Guido. Exactamente, el cuenta ganado, la camisa se remangaba hasta un punto, se tenía de una manera, ese era el cheto, el caquero. El concepto de cheto es más de mediados de los 70 y cuando aparece también el vocativo loco, ¿viste? Cuando empezamos a decirnos loco. Exacto. No loco, pero no loco. Ahí aparece. En la película dice somos un movimiento pacifista y cierra y corta un poco esta cosa entre la milicada y entre los otros que actuaban como milicos pura y exclusivamente desde otro lugar, por tener otro uniforme. Ese juego era bastante perverso también, porque se daba en tu casa, entre hermanos por ahí. Este va bien. Mirá cómo se viste, mirá lo que es este es la vergüenza de la familia. Y señala para acá. Bueno, vamos ahora a compartir no, así, pero podría haber hecho así. Otras imágenes que tienen que ver justamente con la televisión y con el espectáculo. Fue horrible, pero ya pasó. Una pesadilla, sí. Una espantosa pesadilla. Pero ya es de noche. El sol se ha puesto. Ahora ya puedo dejar de dormir. Dejar de soñar. Ahora ya puedo levantar. Hace mucho que volvieron todos. Todos menos su nena. Usted acaba de verlo en pantalla. Es lo mismo que observé en el pecho de mi hermano. Tenés? Ahora tengo más. Yo me voy a poder comprar un montón porque voy a tener un montón de plata. ¿Y cómo vas a hacer? Voy a participar en Odal Pregunta. Pero tenés que saber un montonazo de todo. Yo voy a responder sobre música nacional. Seguro que te van a preguntar algo para que no ganes. Siempre hacen eso. Ya van a ver que voy a ganar. Hola, abuela. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Te dejo esto por acá? Sí, déjalo por ahí nomás. ¿No? ¿Astro Boy? ¿Me estás mirando? No, solo me gusta la musiquita de Astro Boy. Y me hace compañía cuando estoy sola, cosas de vieja. Cuando viene la novela, eso sí, paro todo y ahí me prendo. Bueno, como quieras. ¿Te querés quedar a dormir hoy? Bueno, sí me gustaría, porque así veo dos a tenerse. A quererse. A quererse, digo. No. Es mentira que vamos a morir. Es mentira que perdimos 40 años. Es mentira que se nos fue la vida. Es mentira. A veces en casa, lo único que podía levantarnos el ánimo era el televisor. No había noche que no la prendiéramos. Seguíamos los noticieros, programas de entretenimiento, novelas, series, todo nos venía bien. Y más en momentos como los que estábamos viviendo, en donde todo estaba raro.
Y momentos también donde nos sentábamos todos frente al televisor, porque no había un televisión en cada cuarto, ni los chicos se iban a otro lado. La familia miraba. Narciso Ibáñez Menta era una cosa de terror. Eso era al final con el café para los que tenían café, o el mate cocido, claro, ¿verdad? O el té para los que preferían el té. Sí. No había mate a la noche. No. El mate era a la mañana hasta el mediodía como muy largo, porque al mediodía no había televisión. No. No, a mediodía no. No se prendía la televisión. La televisión. En la novela yo sería de la edad de Carlitos, del pibe más chiquito. Sí. Y lo que pasaba en mi casa es que cuando aparecía Narciso Ibáñez Menta, mi hermano y yo no nos dejaban ver. No, claro. Porque después soñabas, era terrible. Entonces lo que hacíamos es, los viejos estaban sentados en el living, en el living mirándolo, y nosotros de atrás del sillón, con la puerta abierta del dormitorio, tratando de ver. Espiaban. Poquito. Claro, efectivamente, el tipo salía del cajón. Sí. Cada noche. No, y lo hacía con esa voz como nadie todo. Impresionante. Era increíble ese relato. Lo que no había mucho, Teté, tampoco era una variedad enorme de consumos culturales. No, Todos claro, veíamos lo mismo. Es decir, los que teníamos la misma edad, cuando nos encontramos hoy, tuvimos exactamente la misma enciclopedia de Totalmente. todo tipo. En cambio, hoy no se da eso. Eso se destruyó, eso ya no existe. No es que todo, esta cosa de que mañana hablamos de esto porque esto es lo que todos vimos. No. Digamos, claro, Rolando Rivas lo veían todos, se paralizaba el país. No, venían amigos míos a casa y no olvidaré jamás a Lalo, un amigo que después dejó porque se casó y se fue a otro lado y no lo vi nunca más. Lalo se golpeaba la cara así cuando se besaban. Porque aparte no era para todos. ¿Por qué? Todos besábamos los sábados. Ah, claro. Los domingos. Y el chabón se agarraba y decía, no, la va a matar. Se agarraba. Y mi tía Nélida, que había sido actriz en Chispazo y Tradición, todavía estaba viva mi tía, lo miraba y agarraba y decía, Lalo, están actuando. No, Nélida, no, la mata, aparte, le gritaba Lalo. Y esas cosas, pero se vivía en familia, todo ese proceso. Todo. Porque era cenar y a la tele. A la tele, Tampoco claro. se cenaba con la tele prendida. Dos a quererse, no sé que veíamos recién, en la mía ¿no? no, Con Telma Viral y Claudio García Sartur. Era martes a las 22 era Rolando Rivas. Rolando Rivas el martes, todo el mundo estaba allí. 22. Y también el primer dibujo japonés que aparece, Ahí se veía Astro Boy, que después al poco tiempo. Esa fue la avanzada, después nos invadieron los dibujos japoneses. En realidad era un dibujo japonés, pero estaba comprado por los derechos por Estados Unidos, que lo que pasó después también con Meteoro. Claro. ¿no? Pero esos ojitos ahí, que además era lo que nos informaba que podía haber un dibujo distinto al de Hanna-Barbera o al de Disney, donde no era tan importante el dibujo en sí, sino que eso no tiene los rasgos tan detallistas que tienen los dibujos de Disney. Un nene superhéroe, ¿no? O sea, esa cosa que también tenía que ver con cómo entrarle a los chicos de otra manera, en otro juego. Y aparte venir al centro, venir a la calle Corrientes, ¿no? Porque ahí se decía todavía, se seguía, ¿dónde vas? Voy para el centro, ¿no? No, bueno, mi primo no iba si no se cambiaba y se trajeaba. Ah, también. Y vivía en Independencia y Solís, Independencia. O sea, acá vivía en el centro. Vivía en el centro. Pero para mí, que yo era cruzar del otro lado del río, yo era de Gerli, Avellaneda, iba lo de mi primo, pero mi primo estaba vestido de sport, pero si iba al centro, no. Se cambiaba. Y a mí me decía Pebete, Pebete, me cambio y vamos. Pero ve que tampoco estaba diversificado el centro como tenemos hoy, que tenemos distintos. El centro era Corrientes, La Valle. Era Corrientes y aparte veíamos los carteles ahí, Nélida Lobato encabezando, Enrique Pinti. Los lugares de encuentro también eran los mismos, en el reloj. Vos andabas por ahí, Osvaldo. No, yo era muy chiquito y no en la del zona de 74, pero digo, cuando viniste a Buenos Aires, Claro, cuando vine a Buenos Aires, sí, el imaginario que tiene cualquier persona del interior sobre la calle Corrientes, cuando te parás bueno, de hecho cuando yo vine a vivir a Buenos Aires, vine a vivir a Corrientes y Callao, porque era lo que para mí era Buenos Aires. Claro. Pero ahí vemos a Pinti. Pinti en esa época recién pasaba al centro, porque él sí venía de los sótanos, venía de hacer historias recogidas en El Gallo Cojo. En El Gallo Cojo. ¿no? Que venía de La Gallina Embarazada, que había sido el gran furor de Café Concert, ¿no? Claro. Donde se podían decir esas cosas que no se podían decir ni siquiera en televisión. Pero había, perdón, no sé si es muy largo, pero había una cosa que los cafés tenían que era única. No es que en el café estaban los vagos que en la borra de café decidían el país. No. Ahí estaban las discusiones serias. Claro. O sea, muy previo a esto, las discusiones políticas. Y mucho antes de esto se encontraban los macedonios ahí. También. Y ahí discutían con el Mono Villegas, con estaba el arte. Argentina explotaba en esa época. Sí, Buenos Aires ni te cuento. Muchas veces podías ir a ver a Piazzolla, digo, y cruzabas ahí y te ibas a ir a el Mono Vinicius. Villegas comía en Pipo. Claro, sí. Lo tenías ahí al Mono Villegas comiendo unos fideos al pesto en Pipo. Claro. Mono Villegas, ni más Qué ni bueno menos. porque estamos revalorizando toda una cantidad de situaciones
que no faltaba tanto para que se aquietara todo, de una manera muy cruel, ¿no? Y muy fuerte. Claro. Bueno, nos vamos a la pausa, ya estamos de regreso, ya volvemos. Y ahora, dele con todo, dele con Efecto. Ahora también en aerosol. Efecto, el insecticida de compañía química. Son los sueños del ayer. ...1974 fue un año aciago para los que éramos de Racing. Independiente nos había goleado en marzo y ahora había pasado a la final. Estaba a punto de ganar la 5ª Copa Libertadores. A mí me hubiera gustado cambiarme de equipo, pero mi papá decía que uno podía cambiar de religión, de trabajo y hasta de mujer. Pero que el cuadro de fútbol no podía cambiarse. Había que aguantarse. Amílcar Brunza y Patricio Russo. Como de costumbre en el rincón de Monzón. Mirá, es una bestia. Una bestia, 7º round, mirá cómo se mueve. Monzón es una bestia, mirá lo que es. Ahí viene. A los 10 años quería ser como Monzón, como Vilas, pero sobre todo como Kung Fu y mi papá. Él era mi ídolo. Tenía decidido que cuando fuera grande sería millonario o iba a trabajar en una imprenta, como él. Mirá, este pibe es un fenómeno, nunca habido, ni igual, ¿eh? Ahora todos los chicos van a querer ser igual a Vila, acordate lo que te digo. Yo cuando era chico quería ser de La Mata. Sí, Independiente. Sí. Y yo quería ser Natalio Perinetti. Capote, ¿te acordás de la gambeta que hacía Capote? Qué crack, que esos sí que eran crack, no como los muertos de ahora. Como Argentina siempre es pródiga en sucesos deportivos, en genios realmente, ¿no? Sí. Porque estábamos viendo un año nada más todo lo que pasó. La cara del Ruso, porque él es de Independiente, ya vamos a hablar del campeonato también, por supuesto, y todo. Pero bueno, apareció Vilas y todo el mundo se volvió loco con el tenis. Qué fenómeno, ¿no? Qué fenómeno. ¿Cómo se empezó a jugar tenis, además? Sí, claro. ¿Y vos coleccionabas? Yo coleccionaba fotos de Vilas y además mi abuelo me llevaba a jugar a Ferro. Empecé a jugar tenis en Ferro por Vilas. Por Vilas. Sí, un fenómeno absoluto. Bueno, lo que tracciona, ¿no? Un ídolo para que mucha gente era muy comience, lindo, Tete, ¿no? También hay que reconocerlo. Sí, aparte canchero, con esa vincha que usaba, y cuando salió con Carolina de Mónaco, después totalmente. Ya la remató, ¿o no? Lo que pasa es que Guillermo para mí representaba todo aquello que el deportista tenía que entregar. Primero, deportividad. Sí. Primero, era un señor. No sacaba ventaja, no era el vivillo nuestro. No. A tal punto que siempre fue muy criticado por eso. Segundo, era toda esta cosa de el joven que uno quería ser en el éxito. Los suecos de madera, el pelo largo, ningún condicionamiento. Se compraba una guitarra si quería tocar rockero. La guitarra. Eso vino después, claro. jugó esos juegos donde ya después... pero para mí entregó siempre esa cosa de no solo ser que el tenis fue lo que fue a partir de Vilas, que eso es muy importante para el deporte mismo del tenis, pero como deportista me parece que, y eso es lo que hoy tienen que darse cuenta, hubo que inventar una raqueta para vencerlo. Hubo que inventar una raqueta para vencerlo. Entonces eso también, una raqueta que se usó poco tiempo, Vilas perdió el récord y se dejó de usar. Totalmente. Ganó en césped no siendo un tenista para el césped. Ganó en polvo de ladrillo, ganó en clay, porque ganó Forest Hill en clay, no era cemento. Ganó el Abierto de Australia. Me parece que ahí es donde está la dimensión de entender eso, porque ahora hay muchos del tenis que vienen y dicen, pero Guillermo está loco, ¿viste? Sí. Siempre vuelve a él. ¿Y qué? Claro. ¿Fuiste Vilas vos? Ahora, una relación de la sociedad con el deporte, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la conexión tan fuerte que hay? Primero lo interesante, ¿no? Ni Videla, ni Onganía, ni la AAA, la pasión humana no la puede matar nadie. Esto primero, ¿no? Es un empuje que no lo podés taponar de ningún lugar. Y a mí me parece que el ídolo es el que realiza la fantasía colectiva. Claro.
¿no es cierto? De alguna manera en él, en un momento histórico en donde quizá había mucha represión, en donde había multiplicidad de cosas tapadas, me parece que el ídolo de alguna manera es el que realiza un poco desde el inconsciente colectivo lo que todos queremos ser, ¿no? Un poco somos él y somos él. Hay una especie de simbiosis en donde somos un poco ese campeón por un rato y bueno, por ahí un poco nos aliviamos de nuestros problemas, nos aliviamos de ciertas miserias y de alguna manera somos un poco héroes. Creo que queremos ser todos, en sobre ese todo los año varones. También Monzón, ¿no? Monzón en esa pelea con el australiano, que también Monzón encarnaba ese sueño del chico, me acuerdo siempre que se decía, para ser un buen boxeador tenés que venir con hambre, ¿no? Había se como... usa mucho lo del hambre en el deporte. En el deporte. Para sí. todo el tiempo. O sea, en el fútbol también. Bueno, en el fútbol que... Pero en este caso era literal lo que está diciendo. Sí, no claro. era solo hambre de comerse la cancha o comerse el ring, sino... Quiero comer. Hambre, claro, de comida. Sí, lo que pasa es que Monzón representó de esa aparición con Benvenuti, ese knockout tremendo, a Benvenuti nada más ni nada menos, en un mundo donde la fantasía era mucho más grande, porque uno no tenía todo el tiempo imágenes. Entonces te hablaban de Benvenuti, que era como imbatible. Era Dios. Y Monzón va y lo duerme. Claro. Y aparte es el santafesino nuestro, negrazo, con el italiano, ¿no? O sea... que después termina como actor de cine también. También. Claro. Es la época de La Mari, que es una gran película, y después hace nada más y nada menos que Soñar, Soñar, con Fabio, que es una de las mejores películas argentinas. Pero además termina de amigo de Alain Delon. Sí, o claro. sea, era como todo tan delirante. Y también como representantes, estaba pensando, los deportistas, representantes de lo que es la Argentina. Pues tenemos Vilas de Mar del Plata, un hogar de clase media, Monzón, que viene de Santa Fe de pelearla mucho, y que Reutemann también, como termina, que corría. Monzón. Bueno, y en los 60 estaba Nicolino, que era mendocino. Mendocino, pero digo, como representante de lo que era esta sociedad y de lo que que hayas somos. nombrado a Reutemann. Sí, claro. Qué bueno que hayas nombrado a Reutemann. Nosotros no tenemos dimensión de lo que no, pero por supuesto. No, claro. porque esta cosa, ese éxito impuesto los últimos 35 o 40 años, si no ganás no existís, si no sos el éxito, nadie se acuerda. O ser segundo del mundo es poca cosa. Segundo del mundo. Reutemann, para nosotros todo. no tenemos idea de lo que era Reutemann. Sí, o sea, claro. era una cosa descomunal. Ahora en el tenis, vos mencionabas lo de Vilas como emergente de clase media y de Mar del Plata. Vos pensás que hasta Vilas, el tenis no estaba permitido para la clase media. Ni se nos ocurría ir a jugar al tenis. Claro. Era de clases altas. Democratiza, era de cheto. Democratiza el tenis. Claro. Independiente, ¿cómo le fue a Independiente ese año? Y gana su quinta Libertadores. Mirá, la dice ahí humilde, su quinta Libertadores. Tercera consecutiva. Ese equipo ya era dirigido por Pipo Ferreiro. Eso es en cancha Racing, un clásico, lo que estamos viendo de imágenes. Era un equipo que tenía una base que se movía muy poco, que tenía la genialidad de Bocchini y que aparecían distintos jugadores. Independiente compraba poco y compraba bien. Cuando agregaba para sustanciar, ¿verdad? Y después, bueno, salía campeón de todo. Le gana a Sao Paulo una final de Copa Libertadores, a un Sao Paulo que venía de golear los dos partidos anteriores 4-0. Y la gana en tiempo suplementario. Pierde en Brasil, gana en Avellaneda y van a Chile. Antes había 3 partidos, se defendía mucho más la deportividad. En 3 partidos el mejor por lo general sale campeón. En un partido y por penales no salen campeones los mejores. No lo digo sin juicio de valor hacia nadie, que nadie se enoje, pero esta es la realidad. Por eso la NBA es tan grande, juegan 7 partidos. Claro. Venía a ganarme 7 partidos y a ver si vos sos mejor que yo. En uno me podés ganar, quizás, en una mala tarde mía. ¿Osvaldo? Era todo eso. No, estaba pensando, qué lindos pantaloncitos usaban. Sí, ¿no? No sé por qué se dejaron de usar. Esa ropa tiene una historia. Esa ropa se la daba, ¿Cómo se la daban a Anán de Pergamino. Moisés Anán. Me acuerdo, Sextil, ¿cómo? Anán de esa ropa se la daban los de Anán de Pergamino a Independiente. Esa ropa estaba vestido por Anán de Pergamino, no era época de merchandising, no era época de grandes marcas, ni mucho menos. Pero lo recuerdo, yo formaba parte de las inferiores. Claro que sí. En esa época jugaba en Independiente. Mucho más sexy eran. Sí, claro. Pantalones muy ajustaditos, cortitos, muy apretaditos. Está volviendo todo, igual ¿no? el pantaloncito ese. Sí, ¿no? Está por allí. ¿Y vos tu contacto con el deporte? No, nulo. Nulo. No, nulo. Es más, recordaba más o menos en esta época, viste que la gran relación de los hijos con los padres suele ser el deporte, como veíamos. Entonces, mi viejo no era nada deportista, mi hijo odiaba el fútbol y odiaba cualquier tipo que se moviera mucho. Y un día recuerdo que habíamos venido en auto. ¿Cómo que se moviera? Sí, no le gustaba que la gente se moviera. Habíamos venido a Buenos Aires en auto y íbamos por Palermo.
Y mi viejo, toda la gente que hacía alguna cosa de gimnasia le molestaba. Sí. Entonces íbamos por Palermo y había un tipo corriendo y le grita a mi viejo, ¡anda a laburar! El tipo se da vuelta y saluda, era Monzón, que estaba laburando, pero mi viejo no se había dado cuenta. Claro. Sí. Ahora, eran los deportistas de las 3 AM. Sí. Claro. Pero era temprano en la mañana. Bueno, el árbitro de ese partido es Nimo. Se ve ahí claramente ¿Guillermo? en la imagen. Era Guillermo Nimo. Mirá exactamente. Y un año antes, en esa misma cancha, Independiente llega con la Copa Intercontinental. Y lo cuento porque hoy sería imposible. Y da la vuelta olímpica en la cancha Racing llena. Los de Racing abajo, los de Independiente arriba, todo el anillo. Y el sector mujeres de Racing le tira rosas rojas al equipo campeón. ¿Qué te parece? O sea, ¿entendemos esto? El contexto. Estamos en el 74, 73. Sí. Ubiquemos esto, un par de años antes, Racing campeón del mundo ganándole al Celtic, va a la cancha de Independiente y lo recibe el equipo Independiente con laureles, con corona de laureles. aros de laureles, Sí. aros de laureles y el equipo de primera aplaudiendo y Racing con perfumo a la cabeza saliendo entre las coronas de ¿Me laureles. estás hablando de una época ideal también para ir a la cancha? Estoy hablando de una época en donde no nos habían tratado como tarados y no usaron la pasión para imbecilizarnos. O sea, es esto, no es muy complicado. Claro. Yo convivo con Inde, con él, que es de Central, con ella en un trabajo. El domingo ella tiene que ir 30 cuadras a la redonda por allá y yo 30 cuadras a la redonda por acá. Claro. Y después resulta que los que viven de hinchas y se llevaron todo, ¿verdad? Entran como si fuera a su casa. Bueno, háganse cargo, entonces. Bueno, eso y también era toda la ceremonia de ir al fútbol, ¿no? En mi casa yo tuve una madre futbolera así 100%. Se planeaba el almuerzo temprano. Se planeaba el almuerzo a donde jugase Independiente. Ajá. Esto era así. Era así. Sí, Independiente jugaba en las lomas de Villadí, en la cancha Chacarita, almorzábamos en el camino, no almorzábamos en casa. Directamente se llevaban la comida. No, comíamos en algún lado por ahí. O se llevaba la vianda, eso también podía ser. Claro, y se juntaban y bueno, ahí era toda la fiesta del domingo. Kaiser Carabela. ¿Cómo? Mi vieja y yo y el Kaiser Carabela. Wow, ese Kaiser Carabela que era un living comedor del tamaño que tenía. Y era muchas cosas. El Kaiser Carabela podía ser también un hermoso cuarto de amor. También, bueno, sabía que iba por ahí, mirá. ¿Vas a contar? Te vi la cara. Eran muchas cosas, ¿no? No, pero impresionante hay realmente, secretos que son ¿no? inmortales. Claro que sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, hemos repasado de esta manera, yo les agradezco porque todos han hablado con muchísima emotividad también, aparte de conocimiento de toda esa época. Me encantó realmente. Yo tenía ganas en la despedida. Este teléfono que está acá, no está caprichosamente acá. Está por algo. A ver, vamos. Claro. Hola. Te llamo. Sergio D. Para despedirme. Qué genial, qué divino. ¿Te das cuenta qué época ahora por WhatsApp o por un mail o por Ya dónde no, ya la no. despedida? Si tenías la suerte que entré te pusiera el teléfono, ¿no? Aparte, bueno, de eso vamos a hablar en el próximo programa porque hemos preparado tantos temas, el teléfono medido. Yo hasta el día de hoy sigo hablando rápido porque creo que tengo el teléfono de todo lo que me decían. Muchísimas gracias. Seguimos acompañando a Cuéntame entonces durante toda la semana, por supuesto, que hay un seleccionado de actores maravillosos realmente. Así el próximo viernes también nos volvemos a encontrar y recordamos todo esto. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Chau.